Imaginemos que hablamos con el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en camino a Jericó antes de su pasión, rumbo a Jerusalén. ¿Qué nos diría? Quizás algo así. Para muchos soy el profeta nazareno de Galilea, porque crecí en Nazaret, pero mis comienzos humanos al nacer y tomar el primer aire en mis pulmones fueron en un humilde lugar en Belén de Judea. Como mis atributos divinos los dejé a un lado, no me diferenciaba de otro recién nacido, excepto por una estrella que alumbró los cielos, ignorada por la humanidad. Unos magos la siguieron. Ellos llegarían a honrarme y dar presentes dignos de un rey de gloria, pero no sino tiempo después. La noche de mi nacimiento fue iluminada por un gran número de ángeles, anunciando mi llegada a los pastores encargados de cuidar el rebaño, dedicados a los sacrificios del templo. Ellos vieron la señal al yo estar acostado en un pesebre, envuelto con los pañales que envolvían las ovejas nacidas e inspeccionadas por ellos para el sacrificio. Yo soy el Cordero de Dios. Por ello no trajeron presente, sino su presencia para señalar mi estado sin mancha, para ser ofrecido por el mundo. Los magos, por otra parte, traían los presentes que me señalaban como rey, sacerdote y mediador entre Dios y los hombres: oro, mi realeza, dominio y deidad. Frankincenso me señala como sacerdote en el orden de Melquisedec, y la mirra como ofrenda perpetua al dar mi vida. Soy por siempre el mediador entre Dios y los hombres, para que el hombre llegue a Dios y no sea consumido, ya que yo fui consumido en ofrenda perpetua, para que el que cree en mí viva con nosotros para siempre. Yo soy el que soy, sin comienzo y sin fin. Crecí envuelto en humildad, en las penurias de una sociedad dominada por un yugo extranjero, apegada a sus ritos y observaciones religiosas, y cumplí al pie de la letra la ley. Yo soy el Verbo de Dios, viviendo en anonimato, puesto que, si los hijos de Herodes hubiesen sabido que el niño nacido en Belén había sido salvado a través de un sueño dado a su guardián terrenal, José ben Jacobo, descendiente del rey David, y que había escapado a Egipto, me matarían inmediatamente. Pero mi muerte estaba determinada antes de la fundación del mundo, a ser a la hora exacta en la Pascua, cuando el Cordero es inmolado como sacrificio por los pecados del pueblo. La primera Pascua se celebró en Egipto, y los que estaban en sus aposentos, con la sangre en los dinteles de la puerta, sus primogénitos varones no murieron. Yo, la Pascua del mundo, fui llamado de Egipto por mi Padre en los cielos, y mi sangre cubre a los que en el aposento de mi corazón viven. No echo a nadie fuera, pero deben venir por fe, creyendo que soy el sustituto de cada quien que se llega a mí, así como el Cordero de la Pascua fue el sustituto por todos los primogénitos del pueblo que se acogieron a ese sacrificio en la tierra de los faraones. Pero hoy debo emprender la marcha. Voy a pasar por Jericó antes de llegar a Jerusalén a ser inmolado por los pecados del mundo. En Jericó encontraré a un ciego y le daré la vista. Hechos milagrosos han ocurrido ahí y en sus alrededores. Profetas y guerreros figuran entre los héroes de la fe, como el profeta Elías, que fue arrebatado a los cielos en su cercanía, y una gran batalla se libró allí, donde los muros cayeron al sonido de la trompeta, y una mujer cananea fue salva por creer en el Dios de Israel, ella y toda su casa, con la señal del cordón carmesí en su aposento, con la distinción que ella figura en mi genealogía. Se llamaba Rahab. Un día yo vendré por los que han tomado aposento en mí, así como ella lo hizo, en mi corazón, cubiertos por el rojo carmesí de mi sangre a la final trompeta, cuando la barrera entre mi pueblo redimido y el cielo sea derribada para siempre, y la corrupción sea transformada en incorrupción. Esto vincula con la partida de Elías sin morir, los que estén vivos y vengan al sonido de la última trompeta. También en Jericó voy a encontrar a un hombre de pequeña estatura llamado Zaqueo, pero despreciado por los demás, dado a que él es el jefe de los que colectan los impuestos.
mas ya su corazón está listo a cambiar y recibirme y se arrepentirá. El dinero no sacia el hambre del espíritu del hombre. No es sino una distracción que lleva a vanidades ilusorias y a la perdición. Zaqueo está dispuesto a entender esto. Muchos allí pensarán que voy a traer el reino a Israel, pero sé que ya ha sido rechazado el verdadero conocimiento del Señor por muchos, y el pueblo perece por falta de entendimiento. No reconocerán en mi entrada a Jerusalén las señales de mi deidad como el Hijo de Dios y del hombre, por lo cual en Jericó les enseñaré la parábola de los talentos y mencionaré que finalmente ya no regresaré como el Cordero de Dios, sino a pedir cuentas llegaré como el león de Judá y me vengaré de mis enemigos en mi segunda venida. Cuando enseñé sobre el perdón y dije, cuando traigas tu ofrenda al altar, si tienes un asunto con tu prójimo, resuélvelo. Ese prójimo está aquí, en este lugar, en mi persona. Todo tropiezo en tu alma que impide que conozcas la verdad, el camino y la vida, échalo a un lado. Ese es tu tropiezo. Puede que tu problema sea como el de Rahab, antes de allegarse por fe al Dios verdadero, o como Zaqueo, que dejó la avaricia y se arrepintió. Ven y razona conmigo. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Esta es la gran paradoja de las edades. Bañándote en el rojo carmesí de mi sangre en la cruz, tus culpas, rojas como la grana, serán borradas y tendrás vestiduras blancas para las fiestas del Cordero en las mansiones celestiales. Cuando llegue a Jerusalén, haré entrada en un pollino que nadie ha montado. Me rechazarán, pero para esto he venido al mundo, a dar mi vida por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los avaros que hacen negocio en el templo no se arrepentirán. Ya lo había limpiado al comienzo de mi ministerio. Le di lugar a que cambiaran, pero llegaron a tramar mi muerte para salvar su posesión y ritos contaminados por sus malas obras. Han hecho de la casa de oración una guarida de ladrones, por lo cual no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de los edificios del templo. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos, pero no me dejaste. No me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto ocurrió en mi camino hacia la ciudad del gran rey. Y después, mientras tomo la senda que asciende al monte Gólgota, aún hay lugar a que camines conmigo. Yo que doy luz a los ciegos y reciben la vista, y un nuevo retorno a lo santo a un hombre antes consumido por su avaricia, y a una mujer pecadora como Rahab, te llamo a ti, en cualquier condición en que te encuentres. Pero antes de la gloria será el sacrificio. Si no estás dispuesto a cargar la cruz conmigo y seguir mis pisadas, no eres digno de ser mi discípulo.